gracias. Ya estamos. Entonces, la idea es que tengamos los elementos necesarios para poder valorar el sistema osteoarticular cuando tengamos a un paciente, generalmente un paciente que tiene molestias osteoarticulares. Y por supuesto, para observar en un paciente que no teniéndolas, podemos buscar, eso se llama el ojo clínico, en la parte semiológica. Hay algunas terminologías que tenemos que tener en cuenta. Es importantísimo tener en cuenta terminología médica. Ustedes están ingresando a una etapa en la que ya el idioma, las palabras comunes, las palabras del medio van a ser reemplazadas por terminología médica. Nosotros los médicos tenemos no un idioma, pero sí tenemos un lenguaje articulado de forma tal que se entienda el significado de cada palabra. En relación al osteoarticular, por ejemplo, cuando nos hablan de artralgia, nos están hablando de dolor de origen articular. El dolor es un gran problema por la que viene un paciente a problemas articulares. Artritis, artropatía. Estamos hablando de una anomalía articular objetiva. Condropatía es el proceso que da lugar a pérdida del cartílago, la condropatía. La monoartritis está en relación a que se afecta una sola articulación. Cualquier problema que tiene una articulación le estamos hablando de monoartritis. Y hablamos de oligoartritis cuando se afectan de 2 a 3 articulaciones o 2 o 3 paquetes pequeños de grupos articulares. Por ejemplo, las muñecas. Oligoartritis. Después viene poliartritis, que está en relación a igual o mayor de 4 articulaciones o grupos. Entonces, hay que hacer diferencia entre la oligoartritis o oligoartropatías y la poliartritis o poliartropatías. Después, cuando hablamos de sinovitis, estamos hablando de un proceso inflamatorio que se manifiesta en la articulación sinovial. Y cuando hablamos de dactilitis, estamos hablando ya sinovia, ¿no? Fundamentalmente que circunda una articulación. Seguimos con los términos. Capsulitis, itis, siempre hablamos de inflamación y en este caso estamos hablando de la cápsula articular. La tenosinovitis, el proceso inflamatorio de la vaina tendinosa. La tendinitis, inflamación del tendón. Bursitis, inflamación de la bursa. Miopatía, que es importante. La miopatía es cualquier trastorno que está afectando al músculo. Y la miositis es el proceso inflamatorio muscular. Entonces no es lo mismo hablar de una miopatía que de una miositis. Miopatía, trastorno, ¿no?, de un músculo, de cualquier tipo de trastorno, y la miositis ya es un proceso específico, o sea, inflamatorio, que tiene que ver con el trastorno muscular. Otros términos: subluxación. A veces hablamos de subluxación de la cadera. En este caso, estamos hablando de subluxación cuando hay 2 superficies musculares que están alineadas anormalmente, pero que siguen manteniendo el contacto directo. En cambio, luxación, existen 2 articulaciones, 2 superficies articulares, pero que están desalineadas y que por lo tanto no hay contacto directo. Entonces, esos son los términos más usados para valorar, ¿no?, desde el punto de vista técnico, los problemas articulares. Pues bien, miren ustedes, desde el punto de vista de la filiación, la edad y el sexo, acá he hecho, ¿no?, desde el punto de vista anamnésico, ¿qué se puede valorar? Por decirles, desde el punto de vista de las edades, de acuerdo a la edad. De acuerdo a la edad, ¿no?, de 5 a 20 años, más frecuente es la fiebre reumática, pero es más frecuente igual entre el hombre y la mujer. Después tenemos, ¿no?, el hecho está de lupus eritematoso sistémico, que ya es entre los 10 y 30 años, más frecuentes. ¿Quiénes están más afectados? El sexo femenino. Después tenemos, ¿no?, la artritis crónica juvenil, menores de 20 años. La mujer es la más afectada,
Dicen que el varón también va por ahí, pero nosotros en la práctica diaria podemos ver que el efecto es un poco mayor que en la mujer. Después tenemos la artritis gonocócica. Esto sí, problema de enfermedad, antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, ¿no? En menores de 20 años, ¿no? Más frecuente que en varón. El varón está más expuesto por su propia forma de actividad. Después tendremos el síndrome de Reiter. El síndrome de Reiter también, que se da entre los 15 y 40 años, ¿no? Más frecuente, todo es frecuencia. No quiero decir que en otras edades no se dé, más frecuente en el varón. Después tenemos la artritis reumatoidea. Su frecuencia más alta está entre los 30 y 50 años. La mujer es la que está más afectada. Después tenemos la enfermedad mixta del tejido conectivo. Esto entre los 20 y 40 años, más frecuente en la mujer. Las enfermedades mixtas del tejido conectivo, también entre los 20 y 40 años, en la mujer. La esclerodermia, ya a una edad mayor, de 30 a 50 años, también en la mujer más frecuente. La espondilitis anquilosante, en este caso, de 20 a 40 años, el varón es el más afectado. El varón es el más afectado. La gota, entre los 30 y 50 años, el varón es el más afectado. La osteoartritis, en las personas mayores de 50 años, la mujer es la más afectada, así como la osteoporosis, que comienza después de haber terminado la menstruación, ¿no? En mayores de 50 años, y la mujer es la más afectada. Por la raza, los que tienen mayores problemas con lupus eritematoso sistémico, la raza negra, ¿no? Por artritis reumatoide, la raza aria o clarita, ¿no? Y la gota en la raza caucática. Este cuadrito entonces es para ver la incidencia de los procesos inflamatorios articulares de acuerdo a edad, sexo y raza. Muy bien. Desde el punto de vista de la ocupación, ¿no? Las actividades que conllevan una prolongación y continuas formas de estar en contacto con el medio ambiental, ¿no? Pueden producir problemas de tipo articular. Las sustancias inorgánicas volátiles también son los que pueden producir, de acuerdo a la ocupación, problemas articulares, ¿no? Los problemas de rodilla, los problemas de muñecas, generalmente están en pacientes o personas que utilizan estas articulaciones para sus actividades ocupacionales, ¿no? Como ejemplo la lavandería, la agricultura. Los odontólogos. Lógicamente ahora los odontólogos ya utilizan una silla que les permite estar frente al paciente. Anteriormente trabajaban a pie firme, entonces ellos tenían, por decir, ¿no? Problemas con la articulación de la cadera, con la articulación lumbar. Los sastres, posición sentado, ellos están expuestos a los problemas articulares de las manos. Y también tenemos problemas de enfermedad ocupacional que pueden producir neumoconosis, o sea, enfermedades del aparato respiratorio asociados a artritis. En la lista de enfermedades profesionales que está al costado en esta lámina, podrán ustedes observar que hay 96 enfermedades. Si nosotros contamos y abrimos todas las, hay 96 enfermedades distribuidas en 6 grupos. O sea, es alta la incidencia de los problemas ocupacionales en relación a los procesos inflamatorios o problemas de manejo de las articulaciones. En relación a la anamnesis y los antecedentes. Igualmente, se sabe que lugares de residencia en zonas endémicas de brucelosis conllevan a problemas de lumbalgia. L3, L2, L4 son las articulaciones lumbares, ¿no? Que pueden estar afectadas por esta enfermedad que está en relación a la Brucella melitensis, ¿no? Una enfermedad de tipo bacteriana. Lo primero que aparece en la brucelosis muchas veces, y sobre todo crónica, es el dolor articular, y dolor articular de columna. ¿Y de qué columna? De la región lumbar.
El uso del tabaco, lógicamente, también crea grandes problemas en este tipo de pacientes. Desde el punto de vista fisiológico, hay que tener en cuenta el tipo de parto, ¿no? Hay que saber cómo fue el momento del parto, si hubo control o no, y esto puede estar en relación al hecho de las personas que salen en forma podálica. Normalmente ustedes saben que el parto eutóxico, cefálico, ¿no? Valga la redundancia, normal, pero hay pacientes que de una u otra forma han nacido en forma podálica y al momento de hacer el movimiento de nacimiento puede crear problemas de articulaciones de la cadera, de los miembros inferiores y a veces de la propia región cervical. En los patológicos, las enfermedades crónicas pueden condicionar en forma secundaria problemas articulares, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la osteoporosis, las enfermedades tiroideas, los antecedentes de traumatismos y actos quirúrgicos. Es importante preguntar por ellos. Desde el punto de vista ginecológico, ya sabemos que tenemos que preguntar por fecha de última regla en la mujer, antecedentes de abortos y otros elementos nocivos para su salud. En los familiares, las infecciones autoinmunes presentes en la familia, ¿no? Pueden ocasionar problemas. La osteoartrosis también presente en la familia pudiera ser que también estén en nuestro paciente y por lo tanto los antecedentes de todo este tipo de problemas debemos revisarlo. Algunos ejemplos de ello lo hemos puesto en el lado derecho de la columna, ¿no? Que pueden darnos idea del mismo. En la enfermedad actual, siempre seguimos en la anamnesis todavía, ¿no? Hay que preguntar por el lugar, ¿no? El lugar de la lesión, su distribución, su alteración, su forma de inicio, los factores desencadenantes, los factores que acentúan o alivian los síntomas, cómo es la respuesta al tratamiento. Todo esto que se hace en forma general y que ya están aprendiendo y que se va a aplicar no solamente a los problemas osteoarticulares, sino a otro tipo de problemas, es importante reconocer. En la enfermedad actual, uno de los motivos por los que vienen los pacientes por problemas osteoarticulares y musculares es el dolor. Un síntoma que vale la pena tener en cuenta. También la deformidad que puede presentar la articulación, el nivel de tumefacción que limita la función de la articulación, el problema total de impotencia funcional que tiene la articulación, la rigidez de las articulaciones, los ruidos articulares que puedan existir y los transosistémicos asociados al mismo. Entonces, en esta diapositiva hacemos un resumen, ¿no?, de todos los síntomas y signos de mayor incidencia en los problemas articulares. En sí, esta diapositiva es para recordarles a ustedes la semiología del dolor. Si el dolor es un síntoma por el que más frecuente vienen los pacientes a buscar valoración de sus articulaciones, entonces el dolor es el más preferente que aparece. Y acá un algoritmo de Alicia. Este es un algoritmo muy conocido, pero que vale la pena siempre recordar. Alicia, ¿no? Momento de la aparición, si es súbita, si es brusca o es insidiosa, si es continua o es intermitente. El dolor, su localización, está en relación a una articulación, está solamente menos de 4 o más de 4, ¿no? Oligartralgias o poliartralgias. Después, intensidad, ¿no? La intensidad que tiene el dolor. Ahora les decía, muchachos de prácticas, nos hemos acostumbrado cuando hablamos de intensidad del 1 al 10. ¿Cuánto te duele del 1 al 10? Pero lo real es que nosotros podemos valorar leve, moderada y severa. Después tenemos características. En las características hay que
valorar la distribución, hay que valorar la inflamación y la deformidad de la articulación. Después viene irradiación. ¿Hacia dónde se va el dolor? ¿Qué otras, áreas, ¿no?, del cuerpo o de articulaciones implican este dolor? Y la A, finalmente, con qué se alivia y con qué aumenta el dolor, ¿no? Posición en relación a fármacos, a medios físicos y a los movimientos. Esto en relación al dolor. En sí, esta diapositiva nos permite no solamente hablar de dolor articular, de dolor muscular, ¿no?, sino, no les digo óseo, porque en el hueso no duele, lo que duele es el periósteo, ¿no? Así que básicamente articular. Entonces, esta lista nos puede servir para ello. La enfermedad actual propiamente dicha está en relación a elementos básicos que debemos recordar. Primeramente, su forma de inicio, si es aguda o crónica, ¿no? Si es sistémica o es localizada. Valorar si es articular o no articular. Si es articular, hablar si es mono, oligo o poliarticular. Valorar si el proceso es inflamatorio o no inflamatorio. Entonces, estas 4 necesidades que tenemos nosotros de preguntar al paciente en relación a su proceso inflamatorio articular es importantísimo. Cuando hablamos en procesos osteoarticulares agudos, estamos hablando de procesos que tienen menos de 3 meses de evolución. Menos de 3 meses de evolución. Así como la artritis reumatoidea, cuando aparece por primera vez a la consulta del paciente, los traumatismos, las infecciones, cuando hablamos de infecciones de la artritis séptica, ¿no?, de las artropatías con cristales como es la gota. Estos procesos, cuando aparecen, tienen una evolución menos de 3 meses. Después tenemos las crónicas. Estamos hablando de problemas mayores de 3 meses. Ya en las siguientes consultas, la artritis reumatoidea, la fibromialgia, las enfermedades degenerativas, problemas crónicos. En relación a saber si el problema es articular o no articular, ese es otro detalle. Ahí tienen el otro cuadrito, más abajito, acá mismo en la misma diapositiva, ¿no? ¿Hay rigidez matinal? Si no lo hay, es no articular. Si lo hay, es articular. Puede ser focal y leve. Puede haber síntomas constitucionales. En todo caso, está ausente en los no articulares. La presencia de dolor incapacitante, ¿no?, es no articular si aparece con el uso de la articulación, movimiento activo. Hay que valorar la simetría, ¿no? En los no articulares es infrecuente. Inflamación, generalmente del tendón o de la bursa, no articular. Enfermedad multisistémica, generalmente no. Entonces, este cuadrito nos ayuda a poder valorar estos tipos de problemas. El dolor. El dolor, decíamos que puede ser de origen inflamatorio, proceso inflamatorio, o puede ser compresión o movimiento de tipo mecánico. Los inflamatorios se presentan generalmente en la noche y en reposo, o sea, despierta con dolor, ¿no? En cambio, una de traumatismo generalmente está en relación a que es diurna y sucede al hacer actividades. ¿El proceso inflamatorio interrumpe el sueño? Sí. ¿El dolor mecánico? No, porque mientras
El inflamatorio es un proceso inherente estrictamente al proceso articular. El inflamatorio, el dolor mecánico, disculpen, el dolor mecánico está en relación al movimiento. Rigidez matinal. En el inflamatorio sí existe, ¿no? Mayor de 1 hora. La Sociedad Europea dice que es mayor de 45 minutos más síntomas constitucionales. En el mecánico, si lo hay, es focal y es leve y es menor de 30 minutos. La simetría es muy frecuente en el dolor inflamatorio, o sea, a mí me duele paralelamente la articulación de la muñeca derecha e izquierda. En cambio, cuando es dolor mecánico, solamente una de ellas, ¿no? Es focalizado. En la actividad física, el dolor inflamatorio mejora con la actividad. Uno amanece todo agarrotado, todo con los problemas dolorosos, y a la actividad física, ¿no? Comienza a desaparecer. En cambio, el dolor mecánico aumenta con la actividad física. El dolor mecánico aumenta con la edad física. Y lo opuesto, en reposo, el dolor inflamatorio no suele aumentar su molestia. Y en cambio, el dolor mecánico en reposo generalmente se atenúa o desaparece. Técnicas exploratorias para valorar el problema osteoarticular y muscular. Fundamentalmente son dos, aunque las técnicas exploratorias del examen físico es inspección, palpación, percusión y auscultación. En lo que se refiere a técnicas exploratorias osteoarticulares se utilizan las dos primeras, inspección y palpación, y se complementan con test articular y test muscular. Y para buscar exactamente la área muscular o articulación comprometida, pudiéramos hacer maniobras específicas para encontrar una mejor forma de diagnóstico. Inspección y palpación, entonces, las técnicas. Test articular, test muscular y maniobras específicas. Cuando hablamos de la inspección del sistema osteoarticular y muscular, estamos hablando que vamos a valorar al paciente sobre la marcha, sobre la postura en bipedestación, o sea, parado. Vamos a valorar desde el punto de vista general, desde el punto de vista del examen general, la piel, no solamente la piel, sino los elementos articulares. Se valorará si hay aumento de volumen, se valorará si hay deformidad, si se observan o se palpan nódulos o tofos. Se va a sistematizar en la palpación si hay atrofia muscular. A la inspección se valorará si hay cambios de coloración. A la inspección se valorará si las lesiones cutáneas, ¿no?, son de tipo primarias o secundarias. En la palpación, al palpar las articulaciones, ¿qué voy a buscar? Tumefación articular, elasticidad de la piel, aumento de la temperatura. Con el dorso de la mano vemos aumento de la temperatura. Lo hacemos lateral, siempre bilateral. Valoramos la deformación articular, el derrame articular. Sentiremos crepitaciones. Valoraremos engrosamiento sinovial. Valoraremos desde el punto de vista de la palpación los módulos unidos. Valoraremos el tono muscular. El tono muscular y el trofismo muscular. Esto es importante. Cuando hablamos de trofismo muscular, estamos hablando de volumen. Estamos hablando del volumen de un músculo. En cambio, cuando hablamos de tono muscular, estamos hablando de la contracción muscular. Trofismo, volumen muscular. Las fibrillas, ¿no?, las miofibrillas aumentan el volumen. En cambio, cuando hablamos del tono, estamos hablando de la parte de sensibilidad. El tono muscular en reposo está en relación a la contracción muscular. Normalmente, un músculo en reposo
¿no? La contracción muscular es mínima. La actina y la miosina no llegan a estar frente a frente, sino una sobre otra, pero en un espacio pequeño. Y si nosotros en reposo palpamos un músculo, se activa ahí mismo una contracción, una ligera contracción inconsciente en la persona, y a eso le llamamos tono muscular. Siempre valoramos la palpación de alguna articulación o un músculo, puntos dolorosos o no. En el examen del sistema osteoarticular y muscular vemos también la movilidad articular. Y la movilidad articular la vamos a hacer en forma activa, o sea, hecha por el paciente en forma consciente, y la movilidad pasiva, que es el médico el que examina. En ello valoraremos, ¿no?, en forma sistematizada la misma, haciendo que el paciente colabore con él mismo. Cuando hablamos de posiciones del paciente, para esto se hace al paciente, ¿no?, que esté de pie, que esté sentado y que esté acostado. Ahí valoraremos el dolor. El dolor se valorará al movimiento activo y pasivo. Al movimiento activo y pasivo, el dolor fundamentalmente en forma conjunta será de tipo articular y solamente el movimiento activo produce el dolor será de periarticular. El movimiento activo y pasivo que produce dolor es articular. El movimiento que solamente se produce en forma activa es periarticular. Valoraremos, ya pasamos a la segunda fase del examen físico, al examen regional. El examen regional se hace en forma sistematizada. Y la forma más sistematizada de hacerlo, dicen los entendidos, ¿no?, que es valorar primero la columna vertebral. Ojo, primero la columna vertebral, después la cadera, después los miembros inferiores. Finalmente se termina con el hombro y los miembros superiores. Esta es la mejor forma en la que se debe hacer la sistematización del examen regional. Columna vertebral, caderas, miembros inferiores, hombros, miembros superiores. En esta diapositiva lo que vamos a ver es el test articular. El test articular está en relación a qué tan mayor o menor grado de movimiento tienen las articulaciones. Entonces ahí van a ver ustedes, ¿no?, en cada articulación, por decir en la columna cervical, a la flexión hasta 45 grados, a la extensión hasta 45 grados. Podemos ver al hombro, la flexión a 180 grados, la extensión a 60 grados, y así puedo ver todas las articulaciones mayores que nos pueden dar cuánto es el grado de movilidad que tiene un paciente en condiciones normales. Si es menor o mayor a estos grados de movilidad, debe haber patología, sobre todo cuando es menor, fundamentalmente cuando es menor, ¿no? Por ahí veo también, por decir, en las manos, ¿no?, las metatarsofalángicas, ¿no? En la flexión debe ser 45 grados, en la extensión 70 grados. Entonces, este es un test articular de todas las condiciones accesibles a examen físico. Eso se los dejo. Podemos preguntar de ella, así que de todas maneras revísenlo. Otro test es el test muscular. Les decía a ustedes que era inspección, palpación, test articular, test muscular. ¿Se acuerdan? Ya está. Pues bien, acá las estamos poniendo. En el test muscular, lo ideal es que el grado 5 sea lo óptimo, o sea, que realice movimiento completo con la resistencia máxima. De ahí comienza a bajar, 4, 3, 2, 1 y 0, ¿no? En 4 se realiza el movimiento contra gravedad más moderada resistencia. El 3 realiza movimientos contra la gravedad sin resistencia. El 2 realiza movimientos sin gravedad, ¿no?, y contra la resistencia. El 1, contracción visible, palpable sin movimiento. Y 0, no existe contracción visible.
Acá en 2 le hemos resaltado con negrita, ¿por qué? Porque a partir del 2, después del 2 hacia abajo, ya los ejercicios de movilización hechos por medicina física no tienen resultados. En cambio, 3 y 4, hasta 2 quizás, la actividad que se le pueda dar al músculo, a la articulación, ¿no? Para mejorar su estado y volver a la normalidad, vale la pena hacerlo. ¿Ya? Parece este tema muscular y ahí lo hemos puesto con negrita. Pues bien, en el regional decíamos que comenzamos con la columna vertebral. Pues bien, ¿cómo se inspecciona la columna vertebral? Siempre se inspecciona en forma conjunta con la cadera. La columna vertebral siempre se inspecciona conjuntamente con la cadera porque en sí hacen una unidad, ¿no? Al paciente se le pone desnudo, se le pone descalzo en lo posible, ¿no? Cuidando su privacidad, lógicamente que sí, y se evalúa, ¿no? Desde 3 puntos de observación: anterior, lateral y posterior. Vamos a ir viéndolo después. ¿Ya? En reposo, inspección estática, y en movimiento, inspección dinámica, ¿no? Tenemos ahí, acá le he pegado una columna vertebral, solamente para que recuerden ustedes las curvaturas fisiológicas de la columna, ¿no? La cervical, ¿no? Es lordosis, la dorsal es sifosis, ¿no? Y la lumbar nuevamente lordosis. Decíamos que la inspección dinámica, este tipo de trabajo, me falta quizás experiencia, lo he puesto en Word y después también lo he puesto en la otro sistema, pero igual no sale los movimientos de las diapositivas. Si fuera en un salón, lógicamente sale simpática la situación, pero acá sale todo sobrecargado. Pues bien, la inspección dinámica es hacer que el paciente haga ejercicio, que levante la pierna, que levante el pie, que levante la rodilla, que intercale un miembro inferior con otro, que movilice el miembro inferior sobre la cadera, ¿no? La figura está en que podríamos tener elementos diagnósticos de problemas. Si el paciente no puede mantenerse, ¿no? Con el talón y produce dolor, estamos hablando de una lesión a nivel lumbar 5. Miren qué simple. Un paciente que no pudiera mantenerse, ¿no? Erguido sobre la punta de los pies, ¿no? Estaríamos hablando que la lesión está a nivel de sacro 1. Y si los reflejos osteotendinosos estuvieran disminuidos, estaríamos hablando de una lesión a nivel de lumbar 4. Como los hallazgos están en relación a las metámeras nerviosas, ¿no? No poder manejarse con las zonas posteriores de la planta de los pies, ¿no? L5. Explicándose, ¿no? Adelante, S1. Bien simple, ¿no? Digo, no puedo utilizar la parte dinámica de las diapositivas, no sé. Vamos a tener que investigar algo más después. Esta diapositiva es para que ustedes vean la escoliosis. Escoliosis, que es la desviación lateral de la columna por diferentes motivos y que se hace un arco, pudiéramos examinar más fácilmente, además de verlo en forma estática, haciendo que el paciente flexione. Y verán que cuando hay una escoliosis, para el lado de la curva escoliósica se forma una tumoración. El paciente, ¿no? Flexionado con la punta de las manos, la punta de la mano sobre los pies, y observamos, ¿no? En pacientes con escoliosis, ¿no? La convexidad
que se forma como una tumoración. Como una tumoración. A esto le llamamos la prueba de Adam. La prueba de Adam. Tenemos rápidamente los puntos dolorosos, ¿no? El estado de la musculatura y los puntos de referencia hacia las apófisis espesas en lo que se refiere al examen, ¿no?, de palpación y percusión de la columna vertebral. Debemos palpar la cervical, la dorsal, la lumbar, la sacra y el hiato sacrococcigio. ¿Qué vamos a encontrar? En la cervical, ¿no? En la cervical, generalmente, el punto de relevancia es el axis. En la dorsal, D9. En la lumbar, L4. Ustedes recordarán, o van a saber más adelante, que entre L4 y L5 generalmente se hace la punción lumbar para sacar líquido cefalorraquídeo o para anestesiar a un paciente. Pero hay que recordar que L4, el dolor a nivel de la lumbar 4, también está en relación al mal de Pot. La enfermedad de tuberculosis osteoarticular generalmente está en L4. Tuberculosis de columna, tuberculosis osteoarticular, mal de Pot. La zona sacra se puede palpar S2 y S3, la cresta ciaca, ¿no? Y en pacientes pequeños, en pacientes lactantes o en pacientes de la primera infancia, podemos encontrar todavía la membrana del hiato, el hiato sacrococcigio. Y eso es anomalía, lógicamente, ¿no? Columna lumbar. Hay una maniobra, la de Schubert, en la cual encontramos la apófisis espinosa del S1 y de ahí medimos hacia arriba 10 centímetros. 10 centímetros. Medimos 10 centímetros. Ponemos al paciente en flexión anterior y vemos, ¿no?, y vemos que la distancia del nivel lumbar aumenta, o sea, se pasa normalmente hasta 15. Eso es normal. 5 centímetros más hasta 15. Pero si se pasa más de 15, estamos hablando de que hay un problema de flexión. Y viceversa, aunque no es muy frecuente, en la extensión vuelta se reduce de 2 a 3 centímetros. No es frecuente. No es frecuente, pero la prueba de Schubert justamente es para ver flexibilidad de la columna lumbar. ¿Qué tan flexible es la columna lumbar? Esa es la técnica. Igualmente existe la maniobra de la segue. El segue, hecho sobre el lado del dolor, del lado de la columna del dolor, se levanta la pierna extendida, ¿no? Y es positivo el segue cuando el paciente no puede llegar a 90 grados. A 60 nomás ya presenta dolor en la columna. Y nos está hablando de un problema de radiculopatía, el segue. Este segue hecho así y que sale positivo puede ser confirmado, ¿no?, confirmando la radiculopatía con el signo de Braga, el signo de Braga. En este caso, a esa altura, ¿no?, hacemos descender un poquito más el miembro, unos grados, y se le hace la dorsoflexión del pie. Miren, la dorsoflexión del pie. Si es positivo, y es positivo porque aparece el dolor, entonces confirmamos el problema de radiculopatía lumbar, o sea, compresión, ¿no?, lumbar de las raíces radiculares del sistema nervioso final. También hay otra prueba, el signo de la segue contralateral, que también es radiculopatía. En este caso, nosotros hacemos el movimiento de extensión hacia 90 grados del lado normal o bueno del miembro y el dolor aparece en el lado supuestamente lesionado. Es contralateral por eso. Este signo es mucho menos frecuente que la segue propiamente dicho.
pero este contralateral nos permitirá valorar ya no radiculopatía, sino radiculitis, o sea, ya proceso inflamatorio propio de la zona, radiculitis. Examinamos la cadera, discúlpenme, examinamos la cadera, ¿no? Y examinamos los glúteos. ¿Qué podemos ver? Podemos ver, ¿no? Valoración a la actitud, anomalía en la marcha, aspecto de la piel, los niveles de los pliegues glúteos. En esta lámina, en esta figura, miren ustedes los pliegues glúteos, ¿no? Del lado izquierdo están más elevados que el del derecho, que nos está hablando de disnivelación de la cadera, ¿no? Podemos valorar el volumen de la cadera y del muslo. Y vamos a palpar piel, masa musculares, ganglios, y buscaremos dolor a la movilidad. En el examen a la palpación de puntos dolorosos en las zonas de la cadera, existen articulaciones propiamente que pueden producir dolor. Ejemplo, el articular anterior. En el articular anterior, en la zona inguinal, buscamos por debajo del pliegue inguinal, más o menos 15 milímetros, y por delante del latido de la arteria femoral, para ver si hay dolor o no, para buscar casualmente problema articular de cadera. Otro doloroso que se puede buscar es el articular posterior. En este caso ponemos al paciente en decúbito lateral izquierdo o derecho, de acuerdo a la articulación que duele, ¿no? Y agarramos por el reborde posterior del trocánter mayor, como si fuera unas tenazas de los 4 dedos, ¿no? Y aplastamos y producimos también dolor. Igualmente, el articular posterior que está en relación a la parte isquiática de la articulación, y también el articular interno entre los dos dedos, ¿no? De los aductores, más o menos a 1 centímetro por debajo del pliegue genitocrural, y presionamos hacia afuera y hacia arriba. La positividad, o sea, el dolor, nos estará diciendo que esa articulación está comprometida. Esta lámina es para que vean las funciones de los diferentes músculos de la zona. De la cadera, valoramos su movilidad, ¿no? El muslo sobre la cadera, evaluamos la flexión y la extensión y la rotación. Y tenemos, ¿no? La función de flexores, pues psoas, ¿no? Pectolíneo, los extensores por el glúteo mayor, los abductores por el glúteo medio y menor, los aductores por los aductores propiamente dicho, la rotación externa, piramidal, obturador, interno, externo, rotación interna, ¿no? Glúteo medio y menor, la ataxia fascia lata también. Entonces, miren, cuando está comprometida alguna de las zonas en su función, estará diciéndonos en forma indirecta, qué músculos pueden estar comprometidos. ¿Qué músculos pueden estar comprometidos? Otra forma de examen físico de la zona de la cadera y de los miembros inferiores, tienen acá otra, la abducción, o sea, la apertura desde el punto medio, de la línea media hacia afuera del miembro. La aducción, cuando colocamos el miembro, ¿no? Pasando la línea media. Estamos valorando movimiento. En este caso estamos haciendo en forma pasiva. Tenemos la flexión. Estamos valorando rodilla, estamos hablando cadera y también, ¿no? La articulación del tobillo. La rotación externa, igualmente, ¿no? La rotación externa. La rotación interna, ¿no? La rotación interna y la extensión.
En este caso de la extensión, el paciente se le coloca en decúbito ventral. En decúbito ventral y se superextiende, miren ustedes, no solamente la región del muslo, sino también de las piernas y del muslo sobre la cadera, la superextensión. Acá hay una prueba, el de Fabre. Esta prueba de Fabre, ¿no?, es para valorar patología de la cadera. Esta prueba de Fabre es para valorar patología de la cadera. Es una maniobra de distracción y contracción. Se coloca el miembro inferior con la rodilla doblada en triángulo, ¿no?, y con el pie sobre sobre el muslo. Y miren ustedes, el ángulo del muslo y la pierna, el lado supuestamente afectado, se presiona hacia abajo. Hacia abajo. Acá se está haciendo el lado derecho y también se puede hacer el lado izquierdo. El hecho de la positividad está por el dolor que se produce en la zona de la cadera. Y estamos hablando de una sacroiliitis. Es positivo esta maniobra de Fabre, ¿no?, cuando hay una sacroiliitis, o sea, una infección a la articulación, ¿no?, sacroiliaca. Sacroiliaca. ¿Qué anomalías podemos encontrar en la cadera? La coxitis aguda y traumática, ¿no?, la coxiartrosis inicial, está en relación a una flexión con rotación externa en abducción. Si el paciente dobla ligeramente la rodilla sobre la cadera y flexiona, no sé si tengo acá la foto. La coxa valga, que es más de 130 grados, está en relación a la abducción y rotación externa. Y la coxa vara está en 100 grados, ¿no?, de aducción y rotación externa. Puede haber luxación de cadera. Los niños nacidos, mujeres sobre todo, pueden tener luxación congénita de cadera, y por eso el médico, el pediatra o el médico general, cualquiera que vea los niños recién nacidos en sus primeros 20 días, tiene que valorar estos elementos. Y por lo tanto, la luxación de cadera puede ser posterior, puede ser ilíaca, puede ser isquiática o anterior, de acuerdo a la articulación comprometida. Se ha visto en accidentes de tránsito fundamentalmente la fractura del cuello de fémur. Pacientes que iban al lado del chofer, iban de copilotos, frena violentamente, choca de frente y el copiloto choca con las rodillas contra el tablero anterior del carro y se produce la fractura del cuello del fémur. El paciente, su dolor, no puede movilizar la cadera, no puede movilizar nada los miembros inferiores y tiene que ser trasladado hacia una zona, a una superficie plana. Lo colocamos al paciente en la superficie plana y vemos, ¿no?, que ese miembro inferior que tiene fractura de cuello de fémur está extendido fijamente. O sea, hay una fijación de extensión, no puede flexionar nada, y fundamentalmente, además de eso, vemos el pie y hay una rotación externa. El pie está rotado externamente, ¿no? Entonces, extensión y rotación externa, ¿no?, una característica de la fractura de cuello de fémur después de haberse producido un traumatismo a ese nivel. En los miembros inferiores, ¿qué puede suceder? En hombres, las lesiones meniscales, y en la mujer, la artrosis. 3 mujeres por cada hombre sufren de artrosis. La edad que hay que valorar, de 12 a 16 años, las causantes son la artritis, la tuberculosis, ¿no?, la apófisis tibial anterior con problemas de nacimiento. Menores de 25 años, hay que pensar en gonalgia, fiebre reumática, ¿no?, hidrastrosis, la misma puede ser intermitente.
En mayores de 40 años, artrosis. En mayores de 60 años, osteoporosis senil y pueden aparecer ya las neoplasias. Por la ocupación, cualquier persona puede tener problemas de lesiones meniscales y artrosis. Los que se dedican al tenis, los que se dedican a actividades del fútbol, ¿no? Y todos los elementos en los que sufren extensas funcionalidades pueden terminar de lesionar. También la obesidad y sobrepeso continuo y permanente por años un paciente puede producir también problemas de artrosis de rodillas o de cadera. La gota, otra enfermedad que está asociada a la lesión de los únicos en las articulaciones relacionadas a estos problemas. Por lo tanto, hay que preguntar por antecedentes patológicos de traumatismo o infecciones como la gonorrea, la tuberculosis y hasta la sífilis. Lógicamente, la clorexidina está totalmente alejada del uso de la penicilina en los tratamientos de diferentes enfermedades ha abortado en muchas oportunidades. Pero los pacientes mayores, encima de 60 años, 70 años, hay que buscar estas enfermedades de transmisión sexual que eran frecuentes en su juventud. Desde el punto de vista de antecedentes familiares, enfermedades hereditarias, también hay que valorar sobre todo la condroplasia, la gota. Esta lámina es para que ustedes graben lo que es un valgo y un varo, ¿no? Valgo, ustedes ven rodillas pegadas y los tobillos hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. El varo, las rodillas, ¿no? Separadas, ¿no? La curvatura de los pies hacia adentro. Y tenemos pacientes que han tenido lesiones en las rodillas de algún tipo, ¿no? Y que se vuelve a la cronicidad. Y vamos a encontrar el quiste de Becker. El quiste de Becker se ve como, sí, propiamente dicho quistes, ¿no? En la región poplitea, o sea, en la región posterior de la rodilla. Acá tiene los quistes de Becker. También es importante valorar el muslo, ¿no? Y vemos en esta lámina, por decirles, ¿no? Un muslo normal, un cuádriceps normal y en el otro miembro la atrofia del cuádriceps. La atrofia del cuádriceps. Miren ustedes, ¿no? Esto es a la inspección y lógicamente a la palpación para comprobar sobre todo trofismo, el trofismo. Estas láminas es para valorar los miembros inferiores en su similitud, o sea, el tamaño de los miembros inferiores, ¿no? Que deberían ser iguales, ¿no? Que muchas veces no sucede. Uno de los miembros inferiores es acorde con relación al otro. Y eso ocasiona en el tiempo, ¿no? Un desequilibrio de la cadera y ocasiona dolor, molestias en las articulaciones de la cadera, de la rodilla, del tobillo, en el tiempo. No se nota mayormente porque menor distancia de 4 centímetros casi no se nota, no se siente pues la llanta baja, pero en el tiempo crea los problemas. Y en este caso, el médico lo que puede hacer es valorar la longitud verdadera y también hay una longitud aparente. La verdadera está en relación a tomar un punto de referencia, ¿no? De la espina ilíaca delante superior como punto y medir hasta el malleolo, ¿no? Hasta el malleolo interno. Miren ustedes, espina ilíaca antero superior al malleolo interno. Medimos de ambos lados y vemos si hay diferencias o no en el crecimiento de los miembros inferiores. Igualmente puede hacerse una longitud aparente, en este caso el apéndice, en este caso el sifoides, al final del esternón, ¿no?
el cifoide, punto de referencia, y se hace, ¿no?, directamente sobre la zona, ¿no?, de el malleolo externo. Mientras el otro fue el malleolo interno, en este caso el malleolo externo. Igualmente se miden ambos miembros y vemos si hay o no diferencia de longitudes de los miembros inferiores. Ocasionan mayoritariamente con el tiempo desnivel de la cadera, dolor intenso al estar posicionado mucho tiempo de pie o parados. La rodilla, igualmente, para manejar, en este caso, para buscar el signo del témpano. Se puede acumular en la zona articular de la rodilla, ¿no?, vaciamiento del líquido articular, y por lo tanto el vaciamiento del líquido articular hará que la rótula flote sobre el mismo. Y ahí tienen ustedes cómo se toma, ¿no?, la rodilla y se trata de observar la rótula y aplastándola violentamente hacia abajo y ver cómo regresa inmediatamente. Ese es el derramamiento de líquido articular. Y lógicamente hay que buscar la causa de ese derramamiento. Muchas veces se hacen punciones para sacar el líquido y encontramos sangre. Hay que buscar las causas. Pero este es para ver casualmente el signo del témpano. Hemos terminado la cadera y hemos terminado los miembros inferiores. Pasamos al superior. Esto es para que ustedes vean, miren esta imagen de acá, ¿no?, cómo podemos valorar algunos elementos de juicio anatomopatológicos. Lógicamente que se va a hacer exactamente como las articulaciones de la cadera de miembros inferiores, o sea, vamos a inspeccionar y vamos a palpar, vamos a hacer, ver si hay dolor, si hay limitación funcional, ¿no?, si hay posiciones antálgicas, vamos a valorar los movimientos de cada articulación en forma activa y pasiva, ¿no?, y vamos a buscar los músculos, ¿no?, su funcionabilidad de acuerdo al mismo. Acá es para ver la maniobra del arco doloroso. Pedimos al paciente que levante, por decir en este caso, el brazo derecho y que lo lleve lentamente, por eso se hace en arco, hasta la zona más alta longitudinal en ángulo recto a la cadera, a la cabeza. Si se produciera dolor más o menos a los 130 grados, ¿no?, estamos hablando de un arco doloroso de tipo subacromial. Seguimos subiendo, 180 grados, sigue el dolor y después desaparece, ¿no? Y cuando llega a 140, aumenta el dolor nuevamente. Está en relación al arco doloroso del músculo acromio clavicular. Entonces, mediante esta maniobra podemos valorar los movimientos del brazo, ¿no?, y podemos valorar, lógicamente, las lesiones subacromiales y las lesiones acromio-clavicular. Miren ustedes, para eso nos sirve esta maniobra del arco doloroso. Igualmente, a la inspección y a la palpación vamos a valorar los epicóndilos. El medial es más prominente, ¿no?, los epicóndilos, ¿no?, es más prominente. Vamos a valorar si hay cambios de piel, vamos a valorar si hay hinchazón. Estoy hablando del codo, por favor, de la articulación del codo, ¿no? Voy a valorar si hay deformidad, ¿no? Voy a valorar la postura en flexión a 45 y 70 grados. El codo, es una valoración del codo. Voy a valorar si hay nódulos o no, ¿no? Los nódulos. Estos nódulos generalmente van en relación a artritis reumatoide. Podemos encontrar también placas, ¿no?, unas placas que están en relación a psoriasis. Miren ustedes. Esta parte es para valorar las maniobras. Las maniobras de
de Yokun es para valorar si hay o no bursitis subacromial. Es llevar, ¿no?, la mano sobre el otro hombro, ¿no?, levantando el codo, y produce dolor en el inicio, en la inserción de ese brazo. También podemos valorar el tendón supraespinoso, que le llaman la maniobra de Hove, ¿no?, tratando de bajar los brazos del paciente y produciendo dolor en la articulación del hombro. Podemos valorar el tendón infraespinoso con la maniobra de Pate, ¿no?, haciendo que haga un esfuerzo contra al empuje del examinador, y el dolor se produce en el hombro. En este caso, cada una de estas maniobras nos va a valorar no solamente la articulación, sino qué músculo puede estar comprometido o qué tendón de músculo puede estar comprometido. Mano. Lógicamente, desde el punto de vista anatómico, tenemos que recordar la terminación del radio y del cúbito. El radio va hacia el dedo pulgar y el cúbito va hacia el meñique. Eso es lo fundamental que hay que acordarse siempre, hasta para tomar la presión arterial. Pues bien, hay que ubicar ello, hay que buscar el escafoide, este escafoide, porque ahí pueden producirse lesiones, ¿no? Hay que valorar los huesos carpianos, los demás huesos carpianos, ¿no? Y podemos valorar lesiones degenerativas. En la mano, además de los traumatismos propios de la misma que pueden ser valorados, hay lesiones degenerativas que nos orientan a enfermedades sistémicas. Vamos a ver. También los tofos úricos. Los tofos úricos que están en relación a la gota pueden aparecer en cualquier parte de la economía del cuerpo, pero siempre se ha observado con mayor frecuencia en las articulaciones menores, en las articulaciones de las manos. Pero hay que diferenciarlos en este caso, ¿no? Hay que diferenciarlos en este caso de la osteoartrosis y de la artritis reumatoidea. Lo vamos a ver. Primero quiero mostrarles la función de la mano. La mano tiene la función de aprehensión y manipulación. Cuando hablamos de ello, estamos hablando de pinzamiento con precisión, ¿no?, presión de fuerza. Con relación a la propriocepción, estamos hablando de la sensibilidad táctil superficial. Y con relación a la comunicación, ¿no?, estamos hablando de signos de contacto social que hacemos con la mano. Y finalmente, la función de la locomoción, ¿no? Hablamos de agarrar con fuerza un dedo o un tubito, hablamos de pinzamiento que les decía, hablamos de levantamiento con fuerza de un paquete pesado, hablamos de la parte palmar de agarrar puntualmente un lapicero, un cigarrillo, hablamos de agarrar con los 5 dedos una esfera, una pelotita, hablamos en forma lateral cómo puede hacer el pinzamiento. Todo esto es función locomotora, función locomotora. También hay función de sensibilidad. Y uno de los síndromes más conocidos en la parte de sensibilidad es el túnel del carpio. El túnel del carpio que se da en relación, miren ustedes, al signo de Fallen. Se hace una flexión de la mano en 90 grados, de la mano sobre, ¿no?, el brazo, ¿no?, y es mantener 3 minutos en esa posición. Es positivo cuando se produce la tumefacción de la mano. Partición sensitiva en problemas. La otra es el signo del túnel. Hay una percusión en el retáculo flexor, ¿no? Miren ustedes, en la región justamente, ¿no?, por detrás del espacio de radio, ¿no? Y es positivo cuando produce calambres.
dolor y contracción. Acá está lo que les estaba diciendo en relación a las lesiones degenerativas que están en relación a enfermedades sistémicas de tipo reumático. Los nódulos de Heberdan son lesiones distales, lesiones en las articulaciones distales de la mano, mírenlas, ¿no? Deformidades, crecimientos deformes y brillosos, distales, está en relación a osteoartrosis. En cambio, hay nódulos que están en las articulaciones proximales. Esto está en relación a los nódulos de Bouchard que mayormente se ven en la artritis reumatoide. No son patognomónicos, por si acaso. Los nódulos de Heberdan, los nódulos de Bouchard no son patognomónicos, pero en un gran porcentaje, asociada a una historia clínica sistémica, nos están diciendo diagnóstico. Ya está el diagnóstico. Lógicamente que para comprobar la parte histoquímica, bioquímica, inmunológica, podemos pedir una serie de baterías de exámenes auxiliares que nos van a ayudar a definir con nombre, apellido a esta enfermedad que son crónicas, unas mayor que otras. La artritis reumatoidea es mucho más invalidante que, ¿no? La artritis reumatoidea es mucho más invalidante que la osteoartrosis. Pacientes que pudieran parecer a lo que estamos hablando, la psoriasis, pacientes con psoriasis que pueden producir casualmente una artritis. Una hipertrofia sinovial intracapsular que podría simular un Bouchard. Diagnósticos diferenciales que hay que hacer clínicamente. Por eso la historia clínica es completa. La anamnesis es completa. Cada enfermedad tiene sus características específicas que no comparte con otra enfermedad y que nos ayuda casualmente al diagnóstico con el examen físico. Finalmente, hay síndromes articulares. Ya saben ustedes la definición de síndromes, el conjunto de síntomas y signos relacionados fisiopatológicamente entre sí que pueden corresponder a más de una enfermedad, etiología, agente nosológico. Pues bien, miren, el síndrome de poliartritis aguda y el síndrome de poliartritis crónica pueden ser culpables esto por diferentes enfermedades. Acá está. Todas estas enfermedades. Lógicamente estas enfermedades las van a estudiar ustedes en reumatología. Ahí se van a dar el gusto de cada una de estas enfermedades, cómo se diagnostica y cómo se trata. Pero son culpables de estos síndromes de poliartritis aguda y poliartritis crónica. Finalmente, hay un síndrome articular de monoartritis aguda. Y digo monoartritis aguda, ¿no? ¿Por qué? Porque producen limitación funcional de una sola articulación, es dolorosa y es aguda. Todas estas enfermedades pueden producir este síndrome articular de monoartritis aguda. A ver, creo que hay algo más. El roble no cae al primer hachazo. Por lo tanto, los estudios médicos tienen que ser constantes, repetitivos, para alcanzar el conocimiento que todos apostamos al final de la carrera. ¿Alguna pregunta? Por favor, preguntas que pudieran haber. Ok. Entonces, ahí dejamos la diapositiva. Cualquier cosa nos coordinamos a través de nuestro delegado de sede, Hospital 2 de Mayo. Gracias.
Hasta luego. Doctor, no se olvide de tener la grabación. Ya, a ver, vamos.